sobre Elisa, bueno, pues les voy a leer un poco sobre quién es ella y qué es lo que ha hecho. Entonces, bueno, Elisa estudió la licenciatura aquí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias en Biología. Después continuó haciendo su maestría en investigación en Biología de Sistemas y Biología Sintética en el Imperial College. Y posteriormente, ahí mismo en el Imperial College, continuó con su doctorado en bioingeniería. Y bueno, a partir de eso ha hecho un montón de cosas. Bueno, no solo a partir de eso, en medio de todo eso. Y bueno, ha hecho estas postdoctorales, una de ellas fue aquí en el Instituto de Ecología de la UNAM. Y bueno, ¿qué hace Elisa actualmente? Bueno, ella es actualmente investigadora en el sector de Ciencias Matemáticas de Campus Morelia de la UNAM, donde bueno, sigue desarrollando modelos matemáticos, donde su principal enfoque bueno, son enfermedades epiteliales complejas, pero bueno, en realidad ha abordado muchos otros enfoques. Y bueno, particularmente, también, bueno, no solo en la investigación, sino también en la docencia, pues he visto involucrada en impartir cursos dentro de los posgrados y de las licenciaturas de la UNAM. Y bueno, yo de hecho tuve el gusto de conocerla como profesora en una clase de posgrado y bueno, le damos las gracias por haber aceptado la invitación y pues muchas gracias a todos ustedes por venir. Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera saber más o menos de qué formación vienen, porque esta es una optativa de ciencias de la computación, ¿verdad? Pero supongo que todos son de ciencias de la computación, ¿no? Bueno, alce la mano quien es de ciencias de la computación. ¡Wow! Ok, interesante. Biólogos, ok, matemáticos, biomédicos. ¿Qué más hay? Físicos, actuarios y bueno, ¿y qué? Ah, sí, nueva carrera, perdón. Bueno, ok. Pues bueno, si tienen cualquier duda en cualquier momento, por favor, interrúmpanme. La idea de este trabajo, bueno, el trabajo que hago en general de la biología de sistemas y la biología teórica, es trabajo muy multi e interdisciplinario. Entonces la idea es que sea totalmente transparente para todos. Entonces lo que decimos tienen que entenderlo tanto biólogos como biomédicos, como médicos, como matemáticos, físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y computólogos claramente. Entonces, por favor, no hay ninguna pregunta tonta. Cualquier pregunta puede ser que otros compañeros también la tengan. Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir. Ahora, por ejemplo, que estoy en Centro de Ciencias Matemáticas, trabajo con gente muy, muy teórica y a veces salen preguntas que uno pensaría que son absurdas y no lo son, todo lo contrario, es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco de mi principal línea de investigación. Llevo desde el doctorado trabajando en cosas de modelos matemáticos de enfermedades epiteliales. Les voy a contar un poco de por qué esto me parece interesante a mí en lo particular, porque creo que es interesante para los biólogos en general, y por qué es importante, desde mi punto de vista, abordar este tema desde la matemática aplicada, que se tiene que nutrir, aunque no voy a tocar yo mucho ese punto, también de aspectos de bioinformática y cosas más computacionales. Entonces, pues vamos a empezar. Pues un poco pensando, pues, ¿por qué tenemos que meter mates en biología, no? Como dijo Juan en su muy amable introducción, yo hice la licenciatura aquí en biología y llegó un momento en que me di cuenta que para responder las preguntas que a mí me interesan, pues nada más hacer experimentos o nada más hacer trabajo de campo o nada más hacer investigación clínica, pues puede ser no ser suficiente para abordar algunas de las preguntas relevantes. Y considero que una de las maneras de poder responderlas son las matemáticas más otros enfoques teóricos. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son los puntos claves que queremos hacer con matemáticas? Lo primero, y para mí quizás más importante, es pasar de una biología que sea meramente descriptiva, ¿no? Donde medimos concentraciones, observamos patrones, observamos niveles de expresión, bueno,
no quiero decirlo, pero contamos cuántos pétalos tiene una flor, lo que sea. Entonces, de pasar de una cosa meramente descriptiva, quisiéramos ser capaces de hacer predicciones, y predicciones de todo tipo. Tanto predicciones, por ejemplo, del desarrollo de un organismo, como aquí, pues si vemos un huevo, queremos saber qué le va a pasar, ¿no? Pero cosas quizás un poco menos triviales, quisiéramos saber cómo nuestro sistema biológico va a responder a diferentes tipos de perturbaciones. Y aquí la palabra perturbación la toma en un sentido muy, muy amplio, en el sentido de cualquier cosa que pueda alterar el funcionamiento nominal del sistema. Entonces podemos hablar de mutaciones, podemos hablar de condiciones ambientales, podemos hablar de tratamientos farmacológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente es de interés para todos los que estudiamos cosas que tienen que ver con sistemas vivos, pues poder predecir, por ejemplo, cuáles van a ser las consecuencias de nuestro experimento, qué va a suceder si las bacterias se vuelven resistentes a antibióticos, qué va a suceder si de pronto inhalo alguna toxina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer eso, pues aunque claramente podemos hacer experimentos, la apuesta aquí es que los modelos matemáticos nos permiten englobar estos experimentos en un marco teórico que nos permite hacer predicciones más allá a la cuestión puntual que investigamos. Entonces, les daré un poco de ejemplos de esto. Entonces, la otra palabra clave es justamente la que ya mencioné anteriormente, que es perturbaciones, ¿no? Queremos saber si yo le pego a un sistema, por ejemplo, metiéndole una mutación o saqueando un recurso de un ecosistema o metiéndole contaminantes a un lago, etcétera. Quiero saber cómo va a responder y más en particular quiero saber en qué momento va a colapsar, ¿no? Entonces, me gusta mucho este ejemplo de la piñata porque pues, es muy ilustrativo de cómo son los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos son muy robustos ante cualquier tipo de, ante muchos tipos de perturbaciones. Sin embargo, llega un momento en que sí se tumban, ¿no? O sea, nosotros podemos ir en el metro y que nos tosan varias personas en la cara y aún así gozamos de buena salud, pero va a llegar un momento en que ya no vamos a aguantar cierto tipo de perturbación, quizás si los tosidos fueron demasiado fuertes o de alguien con una tuberculosis muy grave, no sé, cualquier cosa, ¿no? Puede haber, llega un momento en que sí somos robustos, pero eventualmente colapsamos, ¿no? Que también en un punto de vista más ecosistémico, por ejemplo, podría ser, si queremos saquear un recurso de manera sostenible, pues queremos saber en qué momento este saqueo, esta perturbación va a llevar al colapso del sistema, ¿no? En el contexto de enfermedades, otra parte muy clave es la cuestión de la prevención, que a su vez también está relacionada con la cuestión de perturbaciones. Nosotros queremos saber pues, qué es lo que le va a suceder a nuestro sistema y si sabemos que lo que le va a suceder es algo muy grave, por ejemplo, la extinción de una especie, una enfermedad crónica, por ejemplo, pues quizás si nosotros podemos predecir este brinco, este cambio catastrófico, podemos detectar a las pacientes o ecosistemas vulnerables y prevenir, hacer estrategias de prevención. Y esto me lleva al último punto. También podemos utilizar matemáticas para justamente diseñar y optimizar estrategias de intervención en sistemas biológicos, como por ejemplo diseño de fármacos o estrategias de saqueos de recursos y demás. Y lo que usamos aquí pues, son cuestiones de, sobre todo teoría de control, puede ser muy, muy útil. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Y pues la apuesta, como les dije, desde hoy en la mañana, sigue siendo hoy en la mañana, desde hace unos momentos pues se trata de un diálogo, ¿no? No son cosas que podemos hacer nosotros solos, no es suficiente con ir a mi cubículo y ponerme a escribir unas ecuaciones de cosas que yo me invente, y lo que yo creo que tampoco es suficiente nada más hacer experimentos o nada más hacer investigación de campo. Lo que necesitamos hacer es un diálogo interdisciplinario entre el mundo de la biología y bueno, ahí arriba también está el mundo de la computación que pongo de manera tácita y el mundo de las matemáticas, ¿no? Entonces tenemos básicamente el mundo de los datos empíricos que pues, se obtienen por medio de investigaciones experimentales, clínicas o de campo, que nos dan una serie de pues,
supuestos o observaciones puntuales de los sistemas que después podemos unir y formalizar de manera matemática por medio de modelos. ¿Y qué tipo de modelos? Pues algo que creo que es muy útil son justamente los sistemas dinámicos no lineales. Entonces, pues seguro, bueno, ¿quién de ustedes sabe qué es un sistema dinámico? ¿Qué es un sistema dinámico? ¿Ok? ¿Quién no sabe qué es un sistema dinámico? Vamos. Ok. Bueno, les voy a dar algunos, pues un sistema dinámico, pues tiene una forma general como está ahí arriba. Hay un apuntador, bueno, no importa. El objetivo básicamente es, tenemos una variable de estado, un vector de estado que es X, que puede ser número de moléculas de enzimas en un sistema, concentraciones de metabolitos, abundancias de especies, etcétera, etcétera. Y lo que queremos entender es, pues, ¿qué es lo que causa que cambie, no? Otra de las cosas esenciales en biología es que, pues, todo cambia, ¿no? Casi parece algo más filosófico, pero pues si algo es común entre los sistemas biológicos es el cambio. Entonces queremos entender, pues, cuáles son los mecanismos que generan este cambio, y a partir de conocer estos mecanismos queremos deducir, pues, cuáles van a ser las trayectorias dinámicas de nuestro sistema. Entonces la idea es construir sistemas de ecuaciones que pueden ser en varios colores y sabores, pueden ser deterministas, donde aceptamos que sabemos todo del sistema, no hay incertidumbre. Pueden ser también estocásticas, con diferentes colores y sabores, podemos perturbarlos con diferentes tipos de ruido e incertidumbre. También podemos hacer sistemas dinámicos discretos, tanto en las variables de estado, por ejemplo, si cuento número de moléculas, o simplemente estado de activación de un gen, por ejemplo, o continuo si me interesan más las concentraciones y demás. Pero en general, pues estos son como los diferentes colores y sabores, pero el marco general pues son descripciones dinámicas de mis variables de estado como función de ellas mismas, y por eso estamos hablando de sistemas, ¿no? ¿Sí? Quizás, espero que quede un poquito más claro. Entonces, pues esto se puede aplicar para una gran cantidad de sistemas biológicos, yo diría que incluso para todos, pero en lo que yo más he trabajado son los epitelios. Entonces, pues ahora, ¿quién ha escuchado hablar de los epitelios? ¿Quién sabe qué es un epitelio? Ok, aquí veo muchos complementos, dialogando, se podría entender la gente. Entonces, pues para los que no saben, los epitelios en animales son tejidos que básicamente lo que hacen es regular los intercambios entre nosotros y el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, regulan la salida del agua, ¿no? La deshidratación. Entonces, si tenemos, forman barreras semipermeables por estos agregados celulares, de células que tienen cierta estructura, que justamente forman una barrera semipermeable, y que impiden, por ejemplo, la deshidratación, es decir, la salida de agua. De hecho, por ejemplo, si un animal, si un mamífero nace con defectos en la piel, pues básicamente muere de deshidratación, ¿no? Ese es el primer, o ni siquiera nace por eso, porque una vez que sale al aire seco y voraz del mundo real, pues muere deshidratado, ¿no? La otra cosa que hacen los epitelios es, pues, también, proteger tanto que salgan cosas de nosotros como que entren cosas como, por ejemplo, patógenos y toxinas y demás. Entonces, pues tiene una función muy fundamental en los sistemas biológicos. De hecho, desde los animales, desde los primeros, no, tal vez no exactamente los primeros, pero de los primeros animales ya presentan este tipo de estructuras que justamente los separan del ambiente en el que viven, ¿no? Entonces, pues claramente son estructuras muy importantes, y eso lo vemos porque cuando no funcionan bien pueden suceder una gran cantidad de patologías que están asociadas a cosas como, pues, infección, ¿no? Si entran muchas bacterias, pues va a haber infecciones, pero también inflamaciones, porque pues el sistema dentro de nosotros va a responder de manera aberrante a estas infecciones, y algo todavía más grave pueden ser alteraciones
fenotípica, es decir, en la forma o en la estructura de este tejido, que puede expresarse en cosas bastante graves como carcinomas o otro tipo de enfermedades que tenemos una reestructuración del tejido, por ejemplo, fibrosis y demás. Entonces, pues son estructuras interesantes, tejidos interesantes y de relevancia clínica, pero además, desde un punto de vista más como de biología o de ciencia básica, son sistemas muy interesantes justamente por esta cuestión de regular la dialéctica o los intercambios entre nosotros y el medio ambiente. Entonces, pues a mí, por eso una de las razones por las cuales elegí estudiar epitelios es porque siento que representan algo muy, muy fundamental en sistemas biológicos, ¿no? Pues sí tienen relevancia clínica y pues eso pues siempre sirve para escribir, para pedir becas y demás, pero además de eso, pues obedecen preguntas, bueno, nos permiten investigar preguntas bien fundamentales entre cuál es la diferencia entre nosotros y el ambiente que nos rodea, cómo respondemos a este ambiente y demás. Entonces, nada más hay una cita bonita de este libro que les recomiendo ampliamente, los dejo a ustedes para que la lean. Entonces, nada más un poco cuestiones motivacionales, ¿no? Pero bueno, claramente pues también hay una importancia clínica de estudiar este tipo de tejidos porque pues hay muchas enfermedades asociadas a la disfunción de epitelios y muchas de estas incluso tienen una importancia, pueden llevar a la muerte de muchísimas personas, ¿no? Entonces aquí muestro algunas estadísticas de las causas de mortandad de ya hace algunos años en México y pues las rebanadas del pastel que vemos ahí pues son básicamente cuestiones relacionadas a enfermedades epiteliales. Entonces tenemos, por ejemplo, en azul las infecciones, que muchas de ellas, o la gran mayoría, empiezan justamente en tejidos epiteliales, ¿no? Ya sea que respiramos alguna bacteria o nos comemos una bacteria o algún otro bicho y entra en contacto con nuestro epitelio intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos los carcinomas, que son los cánceres que se originan justamente en tejidos epiteliales y donde hay estas alteraciones fenotípicas, y los procesos fibróticos, como por ejemplo la cirrosis o la fibrosis pulmonar, que pues también juegan un papel muy, muy importante en la salud de nuestro país y del mundo. Entonces, pues algunos de los retos, y regresando un poco a por qué las matemáticas, algunos de los retos que presenta el estudio de estas enfermedades, pues son, bueno, los enumero aquí, ¿no? Entonces, se trata de enfermedades complejas, y son complejas en el sentido de que, pues, en primer lugar, podemos tener varios posibles factores de riesgo, ¿no? Entonces, pues, aunque a inicios del milenio había como la esperanza de genoma humano y encontrar como el gen de bla, el gen de bla, la realidad es que pues casi siempre las enfermedades son causadas, o muchísimas de las enfermedades, en particular estas, son causadas por interacciones entre estos factores de riesgo que pueden ser tanto genéticos como ambientales, ¿no? O sea, mutaciones, polimorfismos y demás, como cuestiones de exposición a toxinas, estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Presencia de virus o bacterias. Entonces, no nada más tenemos muchos posibles factores de riesgo, sino que además puede haber un sinergismo entre ellos. Eso significa, regresando a nuestro primer punto acerca de las predicciones, que es bien difícil predecir qué va a suceder cuando hay dos o más factores de riesgo. ¿Por qué? Porque este sinergismo lo que nos indica es que las interacciones van a ser probablemente no lineales. Eso significa que si yo conozco qué es lo que sucede, cuál es la respuesta a un factor de riesgo A y cuál es la respuesta al factor de riesgo B, eso no implica que voy a conocer la respuesta a los dos factores de riesgo en combinación. Muchas veces podemos ver potenciación de los efectos y cosas así, ¿no? Entonces, pues esto es bien difícil estudiar o poder hacer predicciones sin un formalismo que nos permita de manera natural integrar la interacción entre los diferentes factores de riesgo y sus efectos en la patogénesis, ¿no? La otra cuestión es que pues muchas veces estas enfermedades presentan transiciones abruptas. Entonces, pues pueden ser casos casi siempre son casos muy tristes, ¿no? En donde pues alguien puede estar muy sano y de pronto despertar estando
pues muy enfermo y pues ya con una cirrosis declarada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? O sea, aparentemente pasó de un estado de salud o de cuasi salud a de pronto un deterioro muy, muy, muy pronunciado. Esto en matemáticas lo estudiamos desde un punto de vista de bifurcaciones o teoría de catástrofes, que nos permite justamente estudiar estos brincos abruptos entre un estado y otro estado cualitativo del sistema. Pero esto también hace que la prevención sea algo muy difícil. ¿Por qué? Porque si los cambios son abruptos, y ahora lo voy a ilustrar con una imagen, estar cerca de la catástrofe, digamos, el paciente no va a presentar síntomas obvios que difieran de alguien totalmente sano. Entonces, ¿cómo distingo a estos pacientes? ¿Cómo sé cuáles son las cortes vulnerables? Y cómo pues prevengo o selecciono a aquellos que podrían estar beneficiados por terapias preventivas. Entonces, pues esto es la parte de estadios iniciales de difícil diagnóstico, ¿no? Entonces, pues es un reto bien grande, pues encontrar marcadores que no sean simplemente expresión de un gen o expresión de bla, que nos permitan saber cuáles son las cortes vulnerables de pacientes, y aquí también las mates pueden ayudar. Y el último punto es que, pues ya que sucedió la catástrofe, pues muchas veces estas enfermedades, pues los tratamientos que damos tienen efectos secundarios no deseados. Casos obvios pueden ser los antibióticos, ¿no? Que llegaban a resistencia a antibióticos, o quimioterapia, que tienen efectos secundarios no deseados muy fuertes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues básicamente tenemos que encontrar un tratamiento óptimo que tenga una dosis mínima, pero suficiente para poder contener el fenotipo del paciente, ¿no? Entonces, también esto, pues es un problema que pues es más fácil estudiarlo si le metemos un poco de números, ¿no? Entonces, pues por eso el objetivo es, pues no nada más entender, sino también ayudar a diagnosticar, prevenir y revertir de manera óptima la progresión de estas enfermedades. Entonces, pues yo, aunque estudié biología, actualmente, bueno, desde hace ya varios años, trabajo más en el mundo de las mates, donde pues básicamente mi trabajo, pues además de escribir ecuaciones y resolverlas en la compu y demás, pues es justamente también esta parte de diálogo, ¿no? Es ir a hablar con gente, decir, oye, a ver, estudias tuberculosis, ¿cuáles son los problemas que tienes? ¿Qué observaciones tienes en laboratorio? ¿Qué experimentos quieres planear? ¿Cuáles son las cosas que pues quizás no son tan obvias y demás? Entonces hay mucha parte de diálogo para empezar a jalar datos y ahora sí formalizarlos en el equipo de trabajo que tenemos, bueno, conformado por estudiantes bastante brillantes que están trabajando en varios temas bien bonitos. Entonces, pues una vez que tomamos toda esta información empírica, la ponemos en modelos matemáticos y podemos utilizar todo el herramental de las mates para poder analizar y justamente empezar a discernir cuáles son los efectos de perturbaciones como factores de riesgo o tratamientos, ¿no? Y caracterizar los brincos entre un estado y otro. Y bueno, al final pues arrojamos predicciones que tienen que ser probadas de regreso en el mundo de la biología. Entonces, un poquito más desglosado, pues el primer paso pues es justamente hablar con el mundo amarillo, que es el mundo de la biología, leer bastante, etcétera, bases de datos, y entonces empezamos siempre por integrar redes, y una vez que tenemos una red, el siguiente paso es formalizarla justamente con un sistema de ecuaciones, sistema dinámico no lineal, que es básicamente un sistema de ecuaciones que, como les dije, puede venir en varios colores y sabores, ¿no? Puede ser discreto o continuo, o incluso discreto y o continuo, determinista, estocástico, etc. Ya que tenemos nuestro sistema de ecuaciones, lo siguiente que hacemos, si se trata de un sistema cuantitativo, es decir, con parámetros, pues la siguiente fase pues sería hacer una optimización paramétrica para asegurarnos de que estamos reproduciendo los datos experimentales que nos interesan. Y después ya viene como la aplicación de toda la herramienta para hacer análisis de perturbaciones. Entonces, ya que tenemos un modelo que funciona, le empezamos a pegar. Y le empezamos a pegar, pues podemos hacer un análisis exhaustivo, hacer los experimentos secos, ¿no? O sea, in silico en la computadora, para empezar a simular diferentes escenarios, por ejemplo, de alteraciones genéticas, exposición a toxinas y demás,
y predecir qué es lo que le va a suceder al sistema. Y una vez que tenemos esas predicciones, pues regresamos al mundo de la biología para ver si se pueden comprobar con nuevas investigaciones experimentales. Entonces, para que esto quede un poquito más claro, les voy a hablar de un estudio de caso que es, creo que quizás el más sencillo de entender para todos, que es la infección de vías respiratorias, ¿no? Entonces, les voy a hablar de todo lo que les voy a mostrar aquí, está publicado en este artículo, por si quieren consultar detalles. Y al final de la plática voy a nada más mencionar brevemente cómo esta misma metodología se puede aplicar para varias otras enfermedades. Entonces, pues aquí la idea es pues justamente entender cómo nosotros o alguien que está expuesto constantemente a bacterias, en particular a bacterias comensales que normalmente no nos causan ningún daño, cómo de pronto pues podemos enfermar. Y aunque pues a veces no pase de una gripa, pues puede haber personas vulnerables que incluso puedan tener consecuencias muy graves de una, entre comillas, simple infección de vías respiratorias. Entonces, es una pregunta interesante y bueno, nada más pues para que no se saquen de onda, siempre que diga personas, en realidad quizás me refiera a ratones, ya sé que no es lo mismo, pero este modelo en particular lo construimos con datos que provienen de ratones. Entonces, pues son datos in vivo, ¿no? Entonces, pues básicamente los números y los parámetros y demás provienen de experimentos derivados de ratones, ¿no? Entonces, no los hice yo, pero un colaborador. Entonces, el primer paso, pues es justamente construir un modelo, ¿no? Entonces, pues aquí lo que tenemos que hacer es poner las cartas sobre la mesa. Tenemos que leer, que discutir, que investigar, que consultar bases de datos y demás, para básicamente empezar a poner las piezas del rompecabezas sobre la mesa y decir, y empezar a ver pues cómo están relacionados los diferentes factores, qué puede estar sucediendo aquí. Entonces, pues lo que hacemos es básicamente construir una red, ¿no? Entonces, es una red que no es muy relevante en infecciones de vías respiratorias, pero quizás la más sencilla y que evidencia cuándo fue mi juventud, pues es justamente, pues por ejemplo, esto puede ser un ejemplo de una red, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de moléculas, no sé, Mario podría representar una enzima o lo que sea, que puede estar en diferentes estadios de activación, y lo que queremos ver es, pues, cómo se pasa de un estado de activación a otro, ¿no? O puede ser pues un perfil de expresión o lo que sea, ¿no? La activación de un gen. Entonces, pues me gustó esta imagen del instructivo de Super Mario, porque pues justamente, pues más o menos esto es lo que hacemos, ¿no? Entonces tenemos los diferentes variables, que son los 4 Marios aquí, y las interacciones o procesos o reacciones que hay entre ellos, y además quién los cataliza, ¿no? O sea, cuándo sucede qué cosa, cómo pasamos de un estado a otro. Entonces, exactamente lo mismo lo hacemos para infecciones de vías respiratorias o para cualquier otra enfermedad que nos interese. Entonces, pues aquí lo que decimos es, pues, pues por ejemplo, las bacterias, aquí ya habrá, ¿ven esto? Sí, bien. Las bacterias que están afuera, ¿no? En la parte externa de nuestro epitelio, pues se pueden convertir a bacterias que están adentro de nuestro epitelio, y esta reacción es inhibida por la barrera que hay, es decir, el tejido epitelial, y además las bacterias que están afuera pueden ser atacadas por nuestro sistema inmune. Entonces, pues van a hacer que disminuya este número. Estas bacterias van a activar el sistema inmune se va a activar, neutrófilos inducen macrófagos, son 2 células del sistema inmune, y macrófagos después apagan neutrófilos. Entonces tenemos ya varias haces de retroalimentación aquí, y luego las barreras inhiben el paso de células del sistema inmune, y células del sistema inmune dañan el tejido, ¿no? O sea, lo van degradando básicamente. Y pues aquí nuestra variable de salida pues es justamente la cantidad de bacterias que pasó a torrente sanguíneo, que podemos mapear como el grado de infección de nuestro sistema. Entonces, pues si les gustan un poco más las caricaturas o diagramas tipo biólogo, no sé, puede ser
esto es equivalente a esto de aquí, ¿no? Entonces tengo, pues, digo, la bacteria si está afuera, pues si la barrera está bien no entra, pero si está dañada, pues sí puede entrar, entra torrente sanguíneo. Los neutrófilos y los macrófagos se comen a la bacteria aquí afuera, pero para pasar afuera, ¿no? Pues básicamente tienen que dañar la barrera epitelial, entonces esto tiene un costo, digamos, asociado, y las bacterias inducen respuestas inmunes que justamente hacen que entren neutrófilos y macrófagos y además dañan el tejido. Entonces, si yo les digo, tenemos este sistema, si yo les digo, a ver, una persona que tiene pues demasiados macrófagos, ¿cómo va a responder? ¿Qué va a suceder? Pues está difícil, ¿no? ¿Por qué está difícil? Porque pues justamente son sistemas no lineales, ¿no? O sea, tenemos interacciones, retroalimentaciones tanto positivas como negativas, que todo eso está ocurriendo de manera simultánea. Entonces, hacer cualquier predicción o decir cuál es el factor más importante o cuánto antibiótico tendría yo que dar, pues es bien difícil, porque justamente tenemos una red de interacciones que está gobernando la dinámica del sistema y que pues hace difícil saber qué es lo que va a suceder si yo le pego a una de las variables o a uno de los parámetros del modelo. Entonces, para hacer eso un poquito más fácil, pues ahora construimos un modelo, y aquí quiero enfatizar una cosa, que esto, que es el modelo matemático, esto que es la caricatura y esto que es el diagrama de reacción, son equivalentes, ¿sí? Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es una traducción. Somos como intérpretes traductores que básicamente escuchamos lo que alguien nos dice y podemos ir escribiendo las ecuaciones correspondientes, ¿sí? Entonces, otra vez, diálogo, ¿no? Hay que, para construir esto, pues no es algo que uno se saca de la manga, sino pues es una traducción de conocimiento que ya se tiene, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo construimos? Bueno, esto, voy a hacer un... Entonces, ¿esto qué es? Pues básicamente es un sistema de ecuaciones diferenciales, donde tenemos aquí 5 variables dinámicas: bacterias afuera, bacterias adentro, neutrófilos, macrófagos y barreras, y donde decimos que sus tasas de cambio, o sea, de x, de t, depende pues de una función, ¿no? Y estas funciones, pues a su vez dependen de parámetros constantes, que son estas cosas griegas, y además de las variables del sistema. Entonces, por eso decimos que son sistemas dinámicos acoplados, y en particular son no lineales porque tenemos términos no lineales, como por ejemplo esta cosa de acá, que justamente le va a meter pues cosas, sabor a nuestro análisis, ¿no? Y que justamente estas no linearidades lo que están codificando son las retroalimentaciones o regulaciones del sistema. Entonces, son bien importantes porque gracias a ellas es que pues hay homeostasis, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos aquí es traducir las ecuaciones el modelo el sistema de ecuaciones. Entonces, podemos decir cosas como, pues las bacterias afuera crecen de manera logística y luego se infiltran a la parte de adentro con una reacción que es inversamente proporcional a la salud de la barrera, los matan los neutrófilos y los matan los macrófagos, ¿sí? Entonces, hay reglas para escribir estas cosas. Y bueno, si quieren investigar más, al final les paso bibliografía, pero nada más para que vean que es, hay maneras de hacer esto. Y este modelo en particular, y en general los que a mí me gustan trabajar, son modelos híbridos, en el sentido de que tenemos algunas variables que asumimos cuya dinámica es lenta, por ejemplo, cantidad de neutrófilos, acopladas a variables que asumimos que son mucho más rápidas, y en otras palabras, que están ya en equilibrio. Las variables rápidas representan, por ejemplo, cambios moleculares o activación de enzimas y demás, que si comparamos la escala de tiempo de estas es mucho más rápido, y podemos hacer la simplificación que infinitamente más rápido que las variables lentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es como, el ejemplo tonto de esto es, bueno, esto se llama análisis de cuasi-estacionariedad. Es como si yo, por ejemplo, quisiera medir qué altura puede brincar un niño, pues el niño pues está creciendo, ¿no? Entonces, pues si empieza a brincar y yo mido, pues quizás en ese momento
el cambio en su estatura no va a influir sobre esa medición porque es mucho más lento de la velocidad en la que está brincando, ¿no? Entonces son cosas así, donde que en sistemas biológicos son bien comunes porque justamente tenemos muchas escalas temporales, ¿no? Tenemos simultáneamente procesos metabólicos, procesos enzimáticos, procesos de activación genética, procesos de reacomodo tisular, etcétera, 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 y bueno, eso todo acoplado a dinámicas entre personas y ya podemos irnos a la galla completa, ¿no? Pero, ¿qué hice? Bueno, hago esto. Muchas gracias. Entonces, pues ya que tenemos nuestro modelo matemático, pues el siguiente paso es hacer una calibración con datos experimentales, y pues aquí básicamente lo que pedimos es que el modelo, muchas gracias, reproduzca observaciones empíricas, y pues aquí claramente entre mejor resolución tengamos, tanto dinámica como de pues mediciones cuantitativas, pues más acertada puede ser nuestra predicción, o más, pues sí, o mejor puede funcionar nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos aquí son optimizaciones paramétricas, donde básicamente lo que pedimos es encontrar un vector de parámetros tal que la diferencia de nuestro modelo con los datos experimentales, ¿no? Sea mínima. ¿Sí? Eso es lo que pedimos, y para hacer esto utilizamos algoritmos, y algo bien bonito aquí es que si tenemos, por ejemplo, diferentes fuentes de experimentos, podemos integrar todos esos experimentos y pedir que el modelo reproduzca todos ellos simultáneamente. Y esto es una aseveración fuerte porque significa, si logramos hacer esto, que hay coherencia, no nada más estructural, sino también cuantitativa entre diferentes fuentes de datos experimentales. Entonces, pues esto es como el siguiente punto. Entonces, ya que tenemos nuestro modelo que jala, el siguiente punto es hacer análisis de perturbaciones, y ahora sí podemos responder preguntas, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es empezar a pegarle a nuestro sistema que funciona bien. Pues quizás aquí debería, por ejemplo, aquí estos son los resultados de ratones. Entonces les dan un tratamiento que se parece, digamos, a que les estornuden en la cara. Entonces aumentan la cantidad de bacterias afuera, artificialmente suben a un valor alto, y luego pues el sistema, si está sano, pues va a hacer que decaiga este valor. Los neutrófilos tienen un transitorio y luego decaen, o sea, el sistema responde pero luego se relaja, ¿no? Eso es lo que nosotros esperaríamos de un sistema con homeostasis. Los macrófagos suben y pues bajan mucho más lento, aquí no se ve, y no alcanzamos una infección brutal de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, con estos datos experimentales y este modelo y esta parametrización, podemos reproducir un estado de salud, pero nosotros lo que queremos entender es, pues, en qué momento el animal se va a enfermar, ¿no? Entonces, justamente para hacer eso, podemos hacer perturbaciones, y lo primero que podríamos hacer es, pues, simplemente, si ya encontramos nuestro vector nominal de parámetros, ¿no? Esta P tilde que salió de la optimización paramétrica, podemos empezar a pegarle, haciendo variaciones para todos lados, y preguntarnos. Entonces tenemos un conjunto o un espacio de variaciones paramétricas que podrían, por ejemplo, corresponder a variaciones genotípicas, y podemos hacer un mapa o sí, un mapeo entre estos parámetros y cuántos o qué proporción presenta de estas variantes un comportamiento de homeostasis o salud, y cuántos uno de enfermedad, en este caso sepsis, ¿no? Que es brutal. Entonces, pues aquí podemos ver que, pues, incluso si variamos bastante nuestros parámetros, el 80% pues va a seguir respondiendo de manera saludable, y pues un 20% va a sufrir enfermedades graves. Entonces, esto es un buen indicativo, porque esto ya nos indica que, por ejemplo, el sistema es robusto, ¿no? Es robusto ante este tipo de perturbaciones, pero también tiene cierta plasticidad, en el sentido de que, pues, es capaz de enfermar o cambiar cualitativamente, ¿no? Entonces, ahora nuestra siguiente pregunta puede ser, bueno, pues quisiera hacer ahora una predicción, ¿no? Quiero entender, pues, qué es lo que va a causar que el sistema se desestabilice o pierda esta homeostasis. Entonces, una de las cosas que podemos hacer aquí, por ejemplo, es algo que se llama análisis de sensibilidad paramétrica,
en donde no nada más construimos un mundo de variantes paramétricas y lo mapeamos a un mundo de variantes fenotípicas, es decir, salud o enfermedad, sino que además nos preguntamos cómo el cambio, en qué parámetro afecta al cambio en nuestra variable de salida. Y eso nos permite, pues justamente hacer un ranking, ¿no? Un ordenamiento de cuáles son los parámetros que cuando los cambiamos más van a afectar el comportamiento de nuestro sistema. Y otra vez hay técnicas matemáticas, tanto de cálculo como de estadística, para justamente encontrar estos índices. Se tienen que correr obviamente en la compu, pero al final nos puede arrojar una cosa así, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Fíjense, todos estos parámetros que pueden ser posibles candidatos de cosas que pueden hacer que el sistema, que el ratón se enferme, pues podemos seleccionar los 3 primeros, por ejemplo, cuya variación va a afectar más el funcionamiento de nuestro sistema. Y esto nos puede dar indicios sobre, pues, cuáles son los siguientes diseños experimentales que podemos hacer, ¿no? Entonces, en vez de fijarnos en todos los parámetros del sistema, pues ya pudimos acotar un poquito el problema que teníamos y decir, por ejemplo, fíjate en los niveles de expresión de claudinas, que básicamente corresponde a la permeabilidad basal del tejido, ¿no? Entonces, pues esto ya acota mucho el problema de nuestros colegas. El siguiente punto, pues también les había hablado de la parte de prevención. Entonces, pues aquí la gráfica que les había prometido, pues es esto de teoría de catástrofes, ¿no? Entonces, la idea en toda esta parte de prevención es decir, bueno, a ver, tenemos un sistema de salud, ¿no? Entonces, un estado sano y un estado enfermo. Y la transición de un estado sano a un enfermo es un brinco abrupto, no es un brinco suave. Entonces, nuestra gran pregunta es, ¿podemos predecir este brinco? Y si sí, ¿cómo? Porque este punto que está cerca de la catástrofe versus este, que están más lejos, pues si nada más nos fijamos, por ejemplo, en este punto de equilibrio o este estado del sistema, pues se parecen mucho, ¿no? Quizás sea muy difícil distinguirlos estadísticamente hablando. Quizás podemos encontrar otros marcadores y pues resulta que sí, ¿no? Podemos hacer simulaciones estocásticas del sistema y encontrar marcadores estadísticos como aumento en varianza y correlación cuando nos vamos acercando a este punto de equilibrio. Entonces, un ejemplo aquí, no para ratones enfermos, sino para una enfermedad de la piel, hecha por mi estudiante Dalia, pues justamente la predicción de este brinco abrupto e irreversible por medio de los índices de correlación, ¿no? Entonces, pues esto es bonito porque nos indica que algo que no tenemos que tirar la toalla, ¿no? Que quizás, aunque no sea tan obvio, sí es posible hacer cierto tipo de predicciones sobre cuáles son los pacientes que pueden ser vulnerables. Y finalmente el último punto es la parte de estabilización o control. Entonces, una vez que tenemos un paciente, un ratón que ya se enfermó, o alguien que está a punto de enfermarse, entonces quisiéramos ahora diseñar estrategias óptimas que ya sea prevengan o bien reviertan esta patología, ¿no? Entonces, esto otra vez es un ejemplo de estos otros 2 artículos que pongo aquí abajo, también para enfermedades de la piel. Podemos utilizar cosas como control óptimo, que también cuestiones, alimentamos algoritmos con expresiones construidas otra vez con conocimiento del sistema biológico subyacente, o simplemente, se me hace más elegante, un análisis de bifurcaciones, ¿no? Donde esto no es más que decir, a ver, quiero investigar de manera sistemática cómo la variación en diferentes posibles tratamientos, en este caso tenemos 2, corticosteroides y antibióticos, cómo esto va a hacer que el sistema pueda cambiar de fase, ahora no de salud a enfermedad, como las perturbaciones anteriores, sino de regreso, ¿no? De síntomas severos a un estado saludable. Entonces podemos encontrar de manera sistemática todas las posibles combinaciones que nos arrojan de aquí para acá arriba, ¿no? Entonces el óptimo pues sería esta curvita de aquí, ¿no? Ahora, pues regresamos a la biología, ¿no? Ya hicimos varias predicciones, analizamos el modelo matemático y pues la siguiente parte, pues es validar predicciones, ¿no? Entonces,
Aquí les muestro un ejemplo sencillo, donde otra vez del modelo de infecciones de vías respiratorias, una de las predicciones que teníamos en nuestro modelo, que es una propiedad emergente de las simulaciones, es que, pues aunque pocos animales enferman, el 20%, aquellos que enferman van a enfermar muy gravemente e incluso morir dentro de 48 horas. Al inicio, cuando vimos esa predicción del modelo, pensamos, pues, seguro está mal, ¿no? Es poco razonable pensar eso. Regresamos a literatura y pues vimos un artículo que no habíamos leído donde efectivamente se corrobora esa predicción cuantitativa del sistema, ¿no? Entonces eso es algo sorprendente, digo aquí, tache para nosotros de no haber leído esto anteriormente, pero en general es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, utilizar datos experimentales que no habían sido utilizados en la construcción del modelo para validar alguna de las predicciones. Entonces, pues esto es un ejemplo de ello. Claro, habría que hacer varias más, pero más o menos así lucen estas cosas, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos hacer modelos matemáticos con sistemas dinámicos no lineales para representar sistemas biológicos, y esto nos sirve, pues en general, para echar luz sobre el sistema, ¿no? En particular, podemos hacer cosas como deducir cosas que no podemos medir. A veces les conté que muchos de estos experimentos son con animales que tienen que matar básicamente en cada punto del tiempo, y pues a veces no podemos medir todo, ¿no? No podemos medir, por ejemplo, la calidad del tejido epitelial, porque pues le mete uno bisturí y pues ya no se puede medir eso, ¿no? Entonces hay algunas cosas que quizás por cuestiones metodológicas o por cuestiones prácticas o económicas no podemos medir experimentalmente o en campo, y con un modelo matemático pues podemos al menos predecir cómo se comportarían esas variables escondidas, digamos, en nuestro sistema. Nos sirve también para integrar datos, ¿no? Es una manera de formalmente integrar diferentes fuentes de informaciones empíricas para evaluar qué tan robusto o plástico es nuestro sistema, que es una propiedad típica de todos los sistemas biológicos. Tienen que tener algún balance tienen un balance entre robustez y plasticidad. Nos sirve para identificar factores de riesgo más probables, lo que les enseñé con el análisis de sensibilidad paramétrica, para hacer optimizaciones de tratamientos, incluso con análisis de bifurcaciones o con algoritmos un poco más sofisticados, y y proponer marcadores tempranos, como por ejemplo aumentos en marcadores estadísticos, ¿no? Como correlaciones y varianzas. Y bueno, además de la utilidad de todo esto, pues es divertidísimo hacer este tipo de análisis, entonces pues es un plus, ¿no? Entonces, pues en conclusión de lo que les hablé hoy es pues el estudio, cómo usamos modelos matemáticos para estudiar la transición de un estado sano a un enfermo, y el regreso con tratamiento, optimización de tratamientos, y el diseño de, no les hablé tanto de eso, pero cómo se puede usar para también prevenir el brinco de un estado sano a un enfermo. Entonces, les repito, les hablé sobre todo de este artículo de acá, pero aproximaciones muy similares he utilizado con grupos de investigación en los que he trabajado para varias otras enfermedades epiteliales complejas. Dermatitis atópica he investigado bastante. Es una enfermedad, bonita para los que no la sufren, bonita desde un punto de vista científico, porque es lo suficientemente compleja como para ser interesante investigarla, pero no tan complicadísima como el cáncer, ¿no? Entonces uno puede hacer cositas interesantes y pues sí, hemos avanzado un poco en esto. También cáncer de epitelios estratificados, estos son también para entender un poco, por ejemplo, enfermedades de la piel un poquito más graves, diferentes tipos de carcinomas. Actualmente estamos trabajando con modelos de tuberculosis, y etcétera, etcétera. Y pues también cosas más del libro de texto pueden encontrar en este libro que salió recientemente, y aunque dice 37 de 35, está muy raro, pero es todo. Y cualquier duda me pueden también contactar y escribir y preguntar ahorita.
Bueno. ¿No podrías hablar un poco del camino que tuviste que tomar para salir de biología y llegar a Mobile? Bueno, meterte en el mundo de los gráficos. Pues entre las N horas muertas, entre laboratorios, tomar clases de cálculo, por ejemplo. No, pues, bueno, en realidad fue un poco más tortuoso, porque de hecho estudié mates de segunda carrera, nunca la acabé, me da un poco pena decirlo, pero es la realidad. Porque pues decidí mejor ir a hacer la maestría y demás, y bueno, qué bueno que hay matemáticos aplicados y que ya existe esa carrera, porque yo lo que me topé es, pues primero estudié mates, pero primero biología, luego pues justo cálculos bastante teóricos o puros o como le queramos llamar, y después fui a hacer la maestría a un departamento de ingeniería en Inglaterra. Está en una universidad, bueno, un politécnico en realidad, que son ingenieros eléctricos y electrónicos, y entonces me acuerdo que el primer problema fue, pues ya tienes como tu sistema de ecuaciones, ya lo planteaste, y ahora pues ¿qué haces con él? ¿No? Pues bueno, pues podemos probar que hay una solución que existe y es única. Y luego, entonces pues, para mí como el brinco, no nada más de la biología, las mates puras, sino luego también toda la parte de aprender a analizar un sistema dinámico de manera numérica, o sea, la parte numérica, pues nunca la había llevado yo aquí en la facultad, entonces, pues eso sí dificultó un poquito más las cosas. Entonces les recomiendo, pues, aprovechar todas las clases que hay aquí, bueno, no todas, pero cosas de ese tipo, aprender a escribir código un poquito, aunque sea, facilita muchísimo las cosas. Entonces, pues aquí, como les dije, está implícita la parte computacional, pero es absolutamente fundamental. Todos estos análisis, pues no los podemos hacer en hoja de papel, sino son siempre en compu, ¿no? Y quizás no tanto bioinformática en el sentido estricto de la palabra, pero sí biología computacional en el sentido de que tenemos que hacer simulaciones, algoritmos, análisis computacionales y demás. Entonces tenemos tanto la parte de biología como mates puras, pues un pensamiento así un poco más formal sirve, aunque, bueno, sí, definitivamente sirve, y la parte computacional, ¿no? Entonces, pues sí, así aprendí yo a la mala, entonces, por eso qué bueno que ahora hay cursos y demás para facilitarle el camino a las siguientes generaciones. Un reto siempre cuando tienes ecuaciones diferenciales es ajustar parámetros. Pues no sé si todos venían de mediciones directas de tu sistema o había algunos que tú tuviste que poner para ponderar, ¿no? Y pues no sé si nos puedes platicar sobre calibrar eso. O sea, cómo tuviste que hacerlos y con exploración, con genéticos, estocástica o cualquier otra cosa así. Y dos, si estas ecuaciones Fokker-Planck que incluyen ya estocasticidad dentro de las ecuaciones, entonces se han probado, o sea, qué tan difícil o sencillo o versus qué también reflejan la realidad, ¿no? O sea, no sé si han podido. Sí. Bueno, sobre la primera pregunta, la optimización es algo muy poco trivial. Trabajar con datos siempre es una pesadilla. A decir verdad, dediqué casi la mitad de mi primer postdoc haciendo nada más esta figura. Esta de aquí. O sea, parece trivial, pero no lo es, porque pues uno tiene que, sobre todo si uno quiere usar diferentes experimentos y demás, pues los tiene uno que unificar a las mismas unidades. Ya desde ahí es una tortura, ¿no? Porque uno tiene que desempolvar cosas del 77 y demás, y de pronto es como, ay, la persona que hizo el experimento quizás ya murió, o luego uno tiene que medir cosas como cuánto líquido broncalvular, que básicamente son las babas del ratón, bueno, las flemas del ratón, cuánto había. Entonces, o sea, es complicado desde la parte biológica de recopilar las cosas, y luego, pues matemáticamente, pues no es tan difícil en el sentido de que pues hay algunas cosas que sí se pueden medir directamente, pero luego buscar la congruencia entre eso que se midió, por ejemplo, en un experimento en cajita de Petri, con lo que sucede en el ratón es bastante complicado, otra vez por la cuestión de las unidades, pero no imposible, felizmente. La parte de programar el algoritmo y demás tampoco es complicado, tarda mucho, eso sí, porque uno tiene que usar algoritmos globales y demás. Bueno, puede tardar mucho si se tienen muchos datos y demás. Y
y pues sí. La cuestión más bien es que con esto uno se da cuenta, pues este modelo pues es la versión N con N bastante grande, porque es pues ir justamente pidiéndole al modelo que reproduzca los datos y pues a veces el problema es estructural, ¿no? O sea, en las ecuaciones, no en los parámetros. Entonces, digamos que contadito no es complicado, pero pues ya meterse a los detalles, pues sí es como de, es que esta constante, bla, bla, bla. Y la otra parte, pues, todo el tema del ruido es todo un tema en biología, ahorita está muy en boga porque pues ya hay poder computacional para hacer experimentos numéricos pues más exhaustivamente, incluso con ruido, y además porque ya hay maneras de medir varias, por ejemplo, los experimentos de célula única, ¿no? Los single cell y demás, pues que ya te permiten validar ciertas predicciones de los diferentes momentos de distribuciones, no nada más del promedio. Entonces eso sirve para ver pues qué tanto efectivamente predicciones o modelos con ruido, con diferentes tipos de ruido se aproximan a observaciones empíricas. Todavía está medio en pañales, hay muchos temas bien interesantes aquí. Por ejemplo, hay varias formas de meterle ruido a un sistema y dependiendo de qué ruido se le esté metiendo es lo que se está suponiendo que está causando eso, y también tiene diferentes consecuencias sobre las propiedades emergentes. Entonces, sí, es bien interesante, la verdad. ¿Sí? Para esto, o sea, la modelación teórica, por ejemplo, a la que tú te dedicas, o sea, ¿es más útil como una formación teórica en matemáticas, o sea, muy abstracta, o más como una formación de matemáticas aplicadas? Pues yo creo que lo más importante es tener interés genuino en esto. Entonces yo he trabajado con biólogos, con bioquímicos, con biotecnólogos, con matemáticos, con físicos, con bioingenieros, o sea, con gente de muy diversas formaciones, y lo que tienen que tener en común para hacer este tipo de cosas es interés genuino. Interés genuino no nada más en lo que es su área de confort, sino también en las otras cosas. Interés genuino en, si eres biólogo, pues sí meterte a escribir código, sí meterte a hacer ecuaciones. Si eres matemático, pues no nada más querer demostrar cosas, porque pues si no va a ser bien frustrante. Llega un momento muy rápido donde no se pueden demostrar cosas ni hacer cosas de manera analítica. Entonces, pues justo, tener el interés y la disposición de entrarle a otras cosas, y otra vez repito, de dialogar con la gente, ¿no? O sea, no es posible que uno lo pueda hacer todo. Se trata de formar grupos de trabajo y entonces, pues más como fomentar el compañerismo, ¿no? O sea, colaborar y realmente sentarse a hablar. Aquí pues hay estudiantes de todas, bueno, de varias disciplinas, en particular de todas las que son indispensables para hacer esto. Entonces, pues yo pensaría que la Facultad de Ciencias debería ser el pilar nacional para hacer estas cosas y pues, ojalá así sea, ¿no? Entonces, pues, aquí lo tienen todo, nada más se trata de tener interés y disposición en hablar entre ustedes. Ajá. Yo te quería preguntar, mi caso es al revés, por ejemplo, a la de mi compañero. Yo soy matemático aplicado y pues, la verdad yo sí me quisiera dedicar a lo que es a todo lo que se trata sobre investigación biológica. Entonces, yo te quería preguntar, o sea, ¿tú qué me recomendarías hacer en este caso? Porque bueno, ya le dijiste que pues, a lo mejor tomará cursos de la facultad, como cálculos, cosas así, pero bueno, en mi caso, pues yo no tengo mucha idea, ¿no? Porque pues, no conozco mucho sobre las materias de biología. Entonces, ¿me recomendarías, no sé, como irme directo a una maestría o algo así? No sé. Pues creo que saber algo, o sea, la parte de meterse cosas de biología es que depende mucho de qué problema biológico te interese, ¿no? Entonces, si te interesan cosas más moleculares, pues empezar a hacer, no sé, meter biología molecular o biotecnología. Digo, yo estudié aquí ya hace bastante, entonces quizás ya hasta cambiaron las materias, no sé. Pero algo así, ¿no? Si te interesa ecología, pues clases de ecología. Pues mis favoritos personales, bueno, yo lo que recomendaría son, pues sí, cosas de ecología, biología del desarrollo, es súper fascinante, y biología molecular. Yo creo que esas tres, bueno, y diría evolución, pero la evolución que yo llevo estuvo horrible, entonces, pues, bueno, no puedo recomendarla en particular, pero sí, o sea, igual para dar una idea general, pues una materia de cada
gran subárea, ¿no? Para ver más o menos de qué va y cómo se trabaja. Y ya después, pues sí, en una maestría empezar en un proyecto en particular y ya verte un clavado en la biología asociada a eso. Bien. Un tema, porque justo todos estos factores que hicieron morir a los animalitos aquí la pregunta es, pues, ¿qué tanto dependía? O sea, como la pregunta claramente para no fijarnos en el cerca de los centristas, como que el complemento sería preguntar qué tanto influyó el entorno o su enfermedad o su recuperación. Entonces no sé si tengan algo medido o tengan alguna reflexión sobre eso. En este ejemplo en particular, pues el entorno estaba muy controlado, ¿no? Porque pues básicamente se les ponía a inhalar una cantidad fija de bacterias. Ahora, este proyecto en realidad nació por una hipótesis que teníamos acerca de la cuestión de las coinfecciones con influenza. Entonces, pues la influenza, además también hay toda una cuestión histórica, o sea, en el sentido de la historia de los sistemas biológicos, incluso historia inmediata. Si una persona o animal tuvo una exposición previa a otro agente infeccioso, eso puede debilitar el tejido. Entonces, por ejemplo, estos factores que obtuvimos aquí, pues no necesariamente, o de hecho no son necesariamente causados por alteraciones genéticas, sino por ejemplo este MUS, que es capacidad de carga, se puede deber a una exposición previa a un patógeno que cambió la cantidad de debris, o sea, de descomposición de células en el tejido, que es muy nutritivo para esta bacteria en particular y hace que pueda crecer más. Entonces, pues, bien. Yo no tengo duda. Ok. Todo lo que dijiste aquí lo hiciste para los animalitos, lo hicieron en ambientes muy controlados, ¿no? Metían a un animal en una caja y me imagino que en la misma caja soltaban o sea, lo que tenía que respirar el animal. Y así con varios, ¿no? ¿Cómo se da el salto como de estudiar lo que es en el animal a estudiarlo cuando ya es en un humano? Porque, por ejemplo, en el humano pues no está tan controlado, ¿no? Pues lo primero es que necesitas datos clínicos y ahí es todo un rollo, ¿no? Porque necesitas permisos y hay consideraciones éticas importantes. Por ejemplo, pues no para esto, pero para el caso de dermatitis atópica llevamos ya años haciendo una petición que nos suelten una base de datos de un análisis clínico que se hizo para justamente validar un modelo, digamos, construido de manera análoga, y es difícil, es más difícil obtener datos de personas y además pues con personas no puedes hacer experimentos, ¿no? Entonces tienes que esperar a que se mueran para obtener biopsias y demás, y la información de eso es bien difícil de obtener por cuestiones, pues otra vez éticas y legales. Entonces, otra razón para hacer esto es hacer una integración entre los análisis que se hacen con animales para entender un poco mejor lo que sucede en clínica, que es la información más real para nosotros, que son antropocentristas, complementarla con las investigaciones in vivo y esa investigación in vivo complementarla con investigaciones in vitro o ex vivo, porque pues, como les dije, pues, incluso en un animal no se puede estudiar todo, ¿no? Entonces, pues la idea justo ahí es integrar, ¿no? O sea, ¿qué de lo que sabemos de experimentos en una caja Petri o en un animal o en un cocultivo, etcétera, puede servir para informarnos sobre lo que va a suceder en un paciente? ¿Va? Pero este tipo de sistemas de construcción más teórica de las cosas también te puede arrojar como indicios sobre qué puedes medir para medir indirectamente otra cosa, ¿no? Como algo muy abstracto de qué también está la barrera y lo que habías dicho, por ejemplo, de las ¿cómo se llama? No me acuerdo, habías mencionado las proteínas de adhesión, ¿cómo se llama? Claudinas. Ajá. Sí, sí. Cosas así, ¿no? Para medir directamente otros fenómenos. Totalmente, sí, totalmente. Incluso a veces uno puede derivar índices. Hay trabajos bien interesantes de conglomerado de variables que son nada obvios, ¿no? Entonces que no representan algo directamente biológico, sino se calculan a partir de ciertas mediciones que parecieran arbitrarias, obviamente no lo son, y pues a partir de ahí se pueden sacar indicadores. Sí. Bien, entonces. Bueno, entonces,
Pues muchas gracias y nos vemos. Vientos. Gracias.